La sala de juntas en el piso 18 de Atelier Caldwell se sentía más fría que el invierno de Cleveland afuera. Las paredes eran de vidrio, la mesa era de vidrio, y el aire parecía haber sido afilado antes de que alguien entrara. La nieve se arremolinaba lentamente frente a las ventanas. Los inversores en la larga mesa vestían trajes oscuros y expresiones más tensas. Los gerentes senior mantenían las manos entrelazadas, como hace la gente cuando presiente que alguien está a punto de ser sacrificado. Al frente de la mesa estaba Valentina Serrano, de 28 años, la nueva directora ejecutiva de una empresa familiar. Su cabello castaño caía suelto sobre sus hombros. Su vestido de punto color crema de cuello en V y sus tacones altos la hacían parecer la portada de revista que había sido 2 veces ese año. Era hermosa, inteligente y visiblemente furiosa. Una carpeta de quejas de productos devueltos estaba frente a ella, como si la presentación pudiera salvar la mañana. En el extremo opuesto de la sala estaba Mateo Durán, de 29 años, alto y de hombros anchos, con cabello castaño oscuro corto y un rostro que había dejado de intentar verse otra cosa que no fuera cansado. Su camisa blanca estaba gastada en el cuello. Sostenía su propia carpeta, más gruesa que la de ella, llena de fotografías de chapas agrietadas, gráficos comparativos de 2 envíos diferentes de roble y una propuesta silenciosa que había pasado 3 noches sin dormir para terminar. Valentina no le pidió que se sentara. Le pidió que explicara. Mateo comenzó con la verdad. El último envío había fallado la inspección porque la nueva madera de bajo costo se estaba deformando durante el tránsito en frío. El contratista de empaque había estado cortando la espuma protectora a la mitad para ahorrar minutos. La ruta de flete de reemplazo pasaba por 2 puntos de transferencia adicionales. Tenía documentación de todo. También, dijo con calma, había preparado una lista de soluciones que no costarían más de lo que la empresa ya estaba perdiendo. Valentina lo interrumpió antes de su tercera oración. No necesitaba soluciones, dijo. Necesitaba responsabilidad. Los inversores no financiaban excusas. Levantó la carpeta de quejas y le preguntó a la sala cómo un gerente de almacén que se iba todas las tardes a las 5 para recoger a su hija podía esperar seguir el ritmo de un lanzamiento nacional. Ninguno de los otros gerentes habló. Un pequeño sonido en la entrada hizo girar todas las cabezas. Sofía Durán estaba en el vano de la puerta, de 6 años, con los ojos castaños de su padre y un conejo de peluche gastado apretado contra su pecho. La escuela había salido temprano. La recepcionista no sabía a dónde más llevarla. La niña se quedó muy quieta, mirando a su padre al otro lado de la larga mesa de vidrio. Valentina la vio y, en lugar de suavizarse, se afiló. Algunos hombres, dijo, siempre estaban siendo sacados de las reuniones por su vida personal. Algunos hombres nunca podían cargar con un peso real. Luego volvió su mirada hacia Mateo. «Has terminado, Mateo», la sala contuvo la respiración. Mateo no respondió. Miró a su hija y luego al conejo que se resbalaba de sus brazos. Caminó a lo largo de la mesa de juntas sin prisas. Se arrodilló, recogió el conejo, le quitó el polvo y lo colocó con cuidado de vuelta en las manos de Sofía. No volvió a mirar a Valentina. Ella pensó que había acabado con un hombre. Solo lo había liberado. 3 años antes de esa mañana, Mateo había enterrado a su esposa. Su nombre había sido Hannah, y su corazón se había apagado silenciosamente después de una larga enfermedad que los médicos habían nombrado y renombrado sin nunca detenerla del todo. Cuando ella murió, Sofía tenía 3 años. El mundo se le había estrechado a Mateo a una sola forma después de eso. Las mañanas comenzaban antes del amanecer. Las noches terminaban cuando los platos estaban listos y Sofía había dejado de preguntar por qué su madre no había vuelto todavía. Nunca habló de ello en el trabajo. Calpel Atelier le pagaba para gestionar el almacén no para estar de luto, así que se convirtió en un hombre de rutina. Él mismo trenzaba el cabello de Sofía, mal al principio, y luego mejor. La llevaba a la escuela camino al almacén y llegaba a su escritorio antes que cualquier otro gerente. Se iba a tiempo las noches que no podía encontrar niñera. Su título era gerente de almacén.
Su verdadero trabajo era algo que los ejecutivos de arriba nunca tenían tiempo de ver. Mateo sabía que Roble soportaba el tránsito húmedo a través de Pittsburgh y cuál se agrietaba cuando cruzaba el lago Erie en febrero. Sabía qué equipo de embalaje omitía los protectores de las esquinas cuando el despachador no miraba. Sabía que transportista se retrasaba un día en la ruta occidental. Sabía que carpintero podía arreglar una estructura de cama desalineada en 11 minutos exactos. Durante años, Coldwell Atelier mantuvo su reputación porque hombres como Mateo arreglaban silenciosamente las cosas de las que los inversores nunca se enteraban. El pedido del hotel de Pittsburgh casi se cancela porque 40 escritorios llegaron rayados. Mateo se quedó con 3 de su equipo toda la noche, reacabando las superficies a mano. El gerente del hotel escribió una carta de agradecimiento que no nombraba a nadie y elogiaba la marca. Cuando una nueva laca comenzó a burbujear en climas secos y cálidos, propuso un acabado diferente. La propuesta fue archivada y nunca recibió respuesta. Así que, silenciosamente, separó los envíos de alto riesgo y añadió una inspección adicional, pagando la mano de obra de su propio bolsillo. El problema de la laca nunca llegó a un cliente. Nada de eso aparecía en los informes trimestrales y Valentina nunca lo vio. Lo que Mateo tenía era una competencia de la vieja escuela. Entendía que los productos no mienten, que una bisagra quebradiza será una bisagra quebradiza sin importar lo bien que esté fotografiado el folleto. También había aprendido por las malas que los hombres en su posición no tenían el privilegio de perder los estribos. Su paciencia no era debilidad. Era la disciplina de un padre que no podía permitirse marcharse. Valentina Serrano no era una mujer estúpida. Era, sobre el papel, la CEO más inteligente que Coldwell Atelier había tenido. Tenía un posgrado en diseño industrial. Hablaba fluidamente con los inversores y tenía un don para preparar una sala antes de que comenzara una reunión. Había heredado la empresa 2 años antes, después de que su padre, el fundador, fuera diagnosticado con una afección cardíaca que ya no le permitía permanecer largos ratos de pie en el taller. El nombre Calpel se había construido sobre lo que su padre llamaba las virtudes aburridas, ensamblaje confiable, vetas honestas, bisagras de por vida. Él caminaba por el taller cada mañana, llamaba a cada artesano por su nombre y probaba los cajones con su propia mano. Una vez le dijo a una joven Valentina que lo peor que podía hacer una empresa de muebles era superar a sus propios carpinteros. Ella recordaba la frase. No la había entendido. Cuando tomó el control de la cima, vio una empresa que había sido buena en las cosas equivocadas. La marca se veía anticuada. El catálogo aún presentaba texturas beige. Valentina quería que citaran a Coldwell Atelier junto a las casas de diseño boutique de Nueva York y Milán. Quería las portadas de revistas, los reportajes editoriales, los márgenes de beneficio que igualaran la nueva imagen. En sus primeros 18 meses, tomó muchas decisiones y la mayoría parecían correctas desde la sala de juntas. Cambió la marca. Contrató a un director creativo de una casa de moda. Añadió una línea de productos de alto brillo dirigida a hoteles boutique. Trasladó las presentaciones a inversores de la sala de exposición a una galería privada en el centro. La prensa especializada la adoraba. Lo que no podía ver desde el piso 18 era que su progreso dependía de recortar las partes del negocio que no se fotografiaban bien. El inspector de calidad de toda la vida era, en sus palabras, un relicto. El antiguo contrato de flete era una ineficiencia. El almacén del lado este era una pérdida fiscal en espera de suceder. También evaluaba a las personas como evaluaba las líneas de productos. Le gustaban los que presentaban pitch decks pulidos. Resentía silenciosamente a los que salían de las reuniones para recoger a sus hijos. Para ella, una persona que no podía quedarse hasta las 8 de la tarde ya había elegido en contra de la empresa. Mateo Durán encajaba perfectamente en su sesgo. No hacía presentaciones. No organizaba eventos. Nunca aceptó su invitación a la fiesta de fin de año de la empresa. Respondía sus correos electrónicos después de la medianoche y luego se desconectaba a las 5 de la tarde siguiente. Para Valentina, ese patrón parecía una falta de ambición. Para Mateo,
era la arquitectura del día de un padre soltero. El miedo debajo de su confianza era que podría resultar ser más pequeña que la reputación de su padre. Para superar ese miedo, presionaba más, hablaba más bruscamente y confiaba en sus instintos, incluso donde sus instintos nunca habían sido probados. La licitación que lo cambiaría todo llegó a principios de otoño. Una cadena hotelera nacional, Northstar Hospitality, estaba renovando más de 40 propiedades en todo el Medio Oeste y la costa este. Necesitaban un socio de mobiliario único para el despliegue. Quien ganara obtendría el pedido más grande en la historia moderna de Coldwell Atelier y anclaría la empresa durante la próxima década. Valentina recibió la oportunidad como un jugador de ajedrez recibe un tablero despejado. Prometió a su junta una presentación que establecería el estándar de la industria. Para cumplirlo, tomó 4 decisiones en una sola semana. Reemplazó al proveedor de madera dura de toda la vida por un aserradero de descuento en las Carolinas, citando un ahorro del 18%. Redujo el equipo de inspección de calidad en 2/3. Externalizó una parte del embalaje y embalaje a una firma de logística regional dispuesta a ofertar menos que el equipo interno. Y puso en el mercado el almacén del lado este, la antigua instalación de trabajo que su padre había comprado 30 años antes, como un activo no esencial. En la presentación de diapositivas, cada número parecía obediente, costos reducidos, márgenes al alza. La junta la felicitó. Los inversores se inclinaron hacia adelante. Abajo, en el taller, Mateo vio las primeras grietas antes que nadie. El nuevo roble se deformaba en las esquinas después de 2 días en un camión con temperatura controlada. Las nuevas bisagras se aflojaban después de 120 ciclos de apertura y cierre. La laca de reemplazo se rayaba al más mínimo contacto con un carrito de equipaje. El equipo de embalaje subcontratado usaba 3 capas de espuma en lugar de 5. La nueva ruta de flete transportaba la carga a través de 2 terminales de transferencia en ciudades que se congelaban por la noche y descongelaban durante el día. Un baño silencioso de condensación para cualquier cosa de madera. Mateo no se oponía al cambio. Estaba observando la realidad. Escribió una propuesta. Era del tipo cuidadosamente medido que escribe un hombre cuando sabe que la reunión probablemente se llevará a cabo sin él. Desglosó los fracasos punto por punto. Propuso mantener un pequeño equipo de inspección superior en las líneas de alto riesgo. Propuso reactivar el almacén este como una instalación de verificación final regional donde cada envío grande pudiera desempacarse, examinarse y volver a embalarse antes de salir de Cleveland. Propuso desarrollar una línea de productos más duradera dirigida a las cadenas de mercado medio que Coldwell Atelier había comenzado a descuidar. La propuesta llegó a la bandeja de entrada de René Blanco, un director senior que reportaba directamente a Valentina. René era el ejecutivo que había patrocinado personalmente el nuevo acuerdo con el proveedor y su bonificación de ese trimestre estaba vinculada al número de ahorro de costos que Valentina estaba a punto de presentar a la Junta. Leyó lo suficiente de la propuesta para sentirse personalmente amenazado. Luego escribió un memorando resumido para Valentina que comenzaba con una sola frase. La gerencia del almacén se está resistiendo a la nueva estrategia y recomienda volver a las prácticas heredadas. Valentina no leyó más allá de la primera línea. No llamó a Mateo para preguntarle qué quería decir. No visitó el almacén. Confió en el hombre de la camisa a medida sobre el hombre que estaba junto a una tarima de bisagras de vueltas. El primer envío de unidades de muestras se envió al hotel prototipo de Northstar a principios de noviembre. Para la segunda semana de noviembre, el gerente del prototipo había fotografiado cada defecto y enviado el archivo de vuelta a Cleveland. Una puerta de armario colgaba a casi 2 centímetros de su lugar. Una mesita de noche tenía una grieta capilar a lo largo de la unión de la pata. Una estructura de cama crujía bajo 14 kilos de peso de prueba. Una superficie de escritorio tenía un arañazo profundo que iba de un extremo al otro. El correo electrónico de presentación terminaba con una oración que Valentina leyó 2 veces. Si Coldwell Atelier no puede justificar estos defectos por escrito dentro de los 5 días hábiles, nuestro comité no podrá avanzar su empresa a la ronda final. Valentina perdió la compostura por primera vez ese año. No se la mostró a los inversores.
Se la mostró en una revisión de defectos al jefe de operaciones, al jefe de suministro y a René Blanco. René había pasado el fin de semana ensayando su respuesta. Los defectos, le dijo a la sala, no eran un problema de suministro. Eran un problema de almacén. El problema, en resumen, era Mateo Durán. Llamaron a Mateo a las 10 de la mañana. Trajo una carpeta más gruesa que la que tenía René. Trajo muestras de chapa, datos comparativos entre el roble antiguo y el nuevo en tránsito en frío y una copia impresa de su propuesta original, fechada y con marca de tiempo. No había dormido mucho. Había llevado a Sofía a la escuela como siempre y le había dicho, cuando ella le preguntó si estaba nervioso, que había estado más nervioso en su primer día de kindergarten. La reunión no salió como él esperaba porque la reunión había sido decidida antes de que él entrara. Mateo habló en voz baja. No culpó a René. No culpó a Valentina. Dio a la sala a través de los datos. Les dijo que un producto nunca le mentiría a un cliente. Si el ensamblaje era débil, el ensamblaje fallaría. Si la laca era incorrecta, la laca se pelaría. Ningún lenguaje de marketing podría proteger a la empresa de esos hechos. Valentina escuchó la frase como una acusación. Sintió las miradas de los representantes de la Junta sobre ella y sintió la presión de dictar un veredicto frente a una audiencia. La puerta se abrió unos centímetros. Sofía estaba allí otra vez, como los niños a veces lo están cuando las recepcionistas se quedan sin opciones. La niña sostenía su conejo. No entró. Solo miró a su padre. Valentina la vio y la visión la desvió de la cautela hacia una especie de teatro frío. Ahí estaba otra vez, dijo. Cada conversación difícil en esta empresa parecía ser interrumpida por la vida personal de Mateo Durán. La empresa no podía permitirse un líder en ningún nivel que tratara el trabajo como algo que debía adaptarse a la recogida de la escuela. Mateo no respondió. Podría haberlo hecho. Pero Sofía estaba mirando y una niña de 6 años no necesita aprender que su padre es alguien a quien se le puede gritar. Así que Valentina llenó el silencio. Se puso de pie en toda su altura. Dejó caer las palabras lentamente. Has terminado, Mateo. Nadie la contradijo. René miró fijamente su bloc de notas. 2 de los gerentes de operaciones miraron hacia abajo a la mesa. Mateo cerró su carpeta, se giró, caminó a lo largo de la sala de juntas, se arrodilló frente a Sofía, tomó el conejo que colgaba de su mano y lo presionó suavemente contra el pecho de ella. Luego tomó su otra mano y la sacó. El camino a casa fue tranquilo. Las calles de Cleveland a finales de otoño eran del color del hierro mojado. Mateo mantuvo ambas manos en el volante y trató de evitar que el silencio se sintiera pesado en el asiento trasero. Sofía abrazó el conejo y miró los edificios deslizarse. El apartamento era pequeño y cálido y un poco demasiado iluminado. Colgó el abrigo de ella. Hirvió agua para la pasta. Cortó los tomates en medialunas como a ella le gustaban. Puso 2 platos en la mesa. Ella comió 3 bocados y luego dejó su tenedor. Papá, dijo. Él levantó la vista. ¿De verdad has terminado? Años después, Mateo diría. Ningún informe trimestral, ninguna pregunta de inversor, ningún momento público lo había cortado tan profundamente como esa única frase de una niña de 6 años. Tragó 2 veces antes de responder. Lo único peor que la pregunta era una respuesta titubeante. Dio la vuelta a la mesa y se arrodilló junto a la silla de ella para que sus ojos estuvieran al mismo nivel. No dijo nada malo sobre Valentina. No dijo nada malo sobre la empresa. Dijo solo esto: no, cariño. No he terminado. Solo me echaron de un lugar que dejó de ver lo que valgo. Ella inclinó la cabeza. Entonces, ¿qué vas a hacer? Él miró el conejo de peluche. El conejo había pertenecido a su madre. Hannah lo había llevado por la sala de maternidad para marcar la cuna de Sofía. La tela era delgada en algunos lugares ahora, y una de las orejas había sido cosida 2 veces. Todavía no lo sé, dijo. Pero tu mamá solía decirme algo.
Solía decir que yo tenía la costumbre de ver cosas que todavía funcionaban en lo que otros tiraban. Voy a empezar por ahí. Sofía pensó en eso durante mucho tiempo. Luego se terminó su pasta. Después de que ella se durmiera, Mateo se sentó en la mesa de la cocina con la carpeta. Valentina se había negado a leerla. Pasó las páginas lentamente, como hace un hombre que ya no busca permiso y empieza a buscar instrucciones. Se detuvo en la sección sobre el almacén del lado este. Conocía ese edificio. Calpel Atelier lo había utilizado como instalación auxiliar durante casi 3 décadas. El techo tenía una obstinada filtración sobre el muelle de carga. El cableado necesitaba una revisión. La pared de ladrillos en el lado norte llevaba años asentándose, pero Mateo también conocía sus huesos. La losa de hormigón era gruesa y nivelada. Las vigas del techo eran de acero antiguo y aún sólidas. Los muelles para camiones se abrían a una carretera que conectaba con la interestatal en 10 minutos. Las manzanas circundantes estaban llenas de artesanos despedidos que una vez habían trabajado para Coldwell Atelier. El almacén, como Mateo, había sido descartado como demasiado anticuado para competir. Se veía cansado. Se veía insignificante. Pero debajo del polvo, los cimientos aún vertían fuerza de hormigón en el suelo. Un pensamiento simple llegó a su cabeza a la 1 de la madrugada. No necesitaba encontrar el camino de regreso a Coldwell Atelier. Necesitaba encontrar el camino hacia las cosas que Coldwell Atelier había dejado de ver. Tomó una hoja de papel en blanco. Destapó un bolígrafo. Escribió 2 palabras en la parte superior con mayúsculas, como escribe un hombre la primera línea de algo que pretende terminar. Construcciones Durán. A la mañana siguiente, Mateo condujo al este antes del amanecer. Se encontró con un agente de bienes raíces llamado Oliver Garo en la puerta de la cerca de Eslabones. Oliver era un hombre alto y vestido de gris, de unos 50 años, que había estado mostrando la propiedad a compradores desinteresados durante casi 3 años. Había renunciado a fingir que el lugar tenía encanto. Seré directo con usted, dijo Oliver. 2 techadores se fueron sin presupuestar. El cableado es original. La pared norte tiene grietas que no llamaría cosméticas. El ala de oficinas tiene moho. Nadie lo ha querido. Mateo no respondió. Solo miró. El patio estaba frío. Las malas hierbas crecían entre las grietas. El letrero de Calpel Atelier sobre el muelle de carga colgaba con una ligera inclinación. Dentro, el aire olía a ladrillo húmedo y aceite de máquina viejo. 2 palomas se levantaron de una viga y salieron ruidosamente por un panel roto en la ventana superior. Mateo recorrió el perímetro sin decir mucho. Presionó la palma de su mano contra el piso de concreto y notó que no se estaba levantando. Entrecerró los ojos para ver las armaduras del techo. Entró en el muelle de carga, midió la altura libre de la puerta, el radio de giro del lote. Sacó su teléfono y notó la distancia a la rampa de la interestatal. ¿Qué está pensando hacer con él?, preguntó Oliver. Mateo consideró la pregunta. Lo que la gente que lo dejó ya no sabía hacer. Mateo no tenía el dinero para llevarse las llaves. Esa tarde, vendió su camioneta. Vació la pequeña cuenta de ahorros. Tomó el último del seguro de vida de Hannah, la parte que se había negado a tocar por cualquier otra razón que no fuera el futuro de Sofía. Luego se tragó su orgullo y condujo a la casa de Ernesto Beltrán. Ernesto Beltrán tenía 68 años, un carpintero maestro jubilado que había trabajado bajo el mando del padre de Valentina durante 2 décadas y había llorado muy silenciosamente en su funeral. Ernesto vivía en una pequeña casa de madera con un taller en la parte trasera. Escuchó el plan de Mateo mientras tomaban un café lo suficientemente fuerte como para reparar paredes de yeso. Cuando Mateo terminó, Ernesto no le dio un discurso. Abrió un cajón de un escritorio, sacó una carpeta que contenía unos modestos ahorros personales y se la deslizó por la mesa. Dijo una cosa: tú haces el tipo de muebles en los que yo dejaría sentar a mis nietos. Ese fue el préstamo. La garantía era el nombre de Mateo. Ernesto también le dio 2 números de teléfono.
Adrián Navarro, un especialista en marcos a quien Valentina había despedido 6 meses antes como medida de eficiencia. Bernardo Wallace, un veterano del embalaje, cuyo método de protección de esquinas había mantenido intacto un envío completo de armarios antiguos durante una tormenta de granizo. Mateo llamó a ambos hombres a la mañana siguiente. Ambos dijeron que sí. En una semana, cerró la propiedad a un precio que la propia ciudad habría llamado una ganga. Llevó a Sofía a verla un sábado por la tarde. Sostuvo su mano mientras caminaban por el pasillo oscuro entre los muelles de carga. Ella miró hacia arriba, a las vigas altas, y luego a su padre. «¿Esta es tu nueva empresa, papá?» Mateo miró la ventana rota, la pared norte agrietada, la pista de la puerta oxidada. Miró el piso de concreto que no se movía cuando presionaba su peso contra él. «Todavía no, cariño», dijo. «Pero lo será». La primera semana de construcciones Durán no parecía una empresa. Parecían 4 hombres con herramientas viejas y muchas latas de pintura. Mateo dividió el almacén en 3 zonas aproximadas. La primera zona, cerca del frente, sería para la inspección y corte de madera. La del medio sería para el ensamblaje modular. La parte trasera, cerca de los muelles de los camiones, sería para el embalaje y el envío. Compró lo que tenía que comprar y rescató lo que pudo. Encontró roble con descuento en aserraderos que cerraban por la temporada. Reparó 3 máquinas de segunda mano de un taller cerrado en Arendat. Construyó sus propias mesas de ensamblaje con tablones de desecho. Pasó las noches dibujando diagramas de muebles modulares que permitirían a una camarera de hotel reemplazar una cara de cajón, un listón de cama o un estante sin tener que desechar una pieza entera. Su estrategia comercial era deliberada. Construcciones Durán perseguiría todo lo que Coldwell Atelier había descartado. Moteles familiares, cadenas de precio medio, apartamentos construidos para inquilinos trabajadores, oficinas pequeñas, clínicas ambulatorias, dormitorios, lugares que necesitaban muebles que pudieran sobrevivir a miles de huéspedes y a los presupuestos cuidadosos de operadores que no tenían un director de diseño en plantilla. 3 cosas definirían cada pieza que saliera del edificio. El marco sería modular, para que cualquier componente defectuoso pudiera reemplazarse en minutos en lugar de semanas. El embalaje sobredimensionaría las esquinas y los refuerzos como Bernardo Wallace creía que cada mueble merecía en su primer viaje. La línea de garantía sería atendida por una persona que realmente conociera el producto, no por un centro de llamadas que leyera un guión. Mateo impuso una inspección de 3 pasos en cada pedido. Adrián inspeccionaba el marco. Bernardo inspeccionaba el embalaje. Mateo firmaba los puntos de carga y la capacidad de reemplazo. Nada salía del almacén sin las 3 firmas. Sofía iba después de la escuela la mayoría de las tardes. Hacía su tarea en la primera mesa que Mateo construyó en ese espacio, un simple escritorio en la esquina del ala de oficinas. El escritorio no era bonito. Era, por cualquier medida, indestructible. Sofía pegó una pequeña nota debajo del escritorio, en la parte inferior, donde solo alguien que alcanzara el refuerzo la vería. La nota decía, con lápiz y su letra cuidadosa, «Papá construyó esto». Mateo nunca la movió. Durante las primeras 6 semanas, la empresa apenas se pagó a sí misma. Mateo dormía 4 horas por noche. Rechazó a un cliente un día porque el hombre quería muebles de laminado y Mateo no quería que los primeros trabajos de la empresa fueran baratos. En todas esas 6 semanas, Valentina Serrano no supo nada. Para ella, Mateo Durán se había convertido en un capítulo cerrado. Supuso que había tomado otro trabajo de almacén en algún lugar más tranquilo. Tenía un lanzamiento nacional que gestionar y una junta directiva que tranquilizar. No tenía ninguna razón para mirar hacia el este en un mapa. Pero el almacén se estaba llenando de serrín y ritmo. El tragaluz, una vez limpio, enviaba rayos de luz por la tarde a través del polvo. Los 4 hombres en su interior, 2 de ellos despedidos por la propia Coldwell Atelier, comenzaron a sentir algo que no sentían en años: estaban construyendo, no solo enviando. La primera clienta en cruzar la puerta de la nueva oficina principal de Construcciones Durán fue una mujer llamada Valeria Ríos.
Era dueña de un motel familiar de 18 habitaciones en las afueras de Cleveland y su temporada de verano estaba a 3 meses de distancia. Primero había llamado a Coldwell Atelier. Un joven y brillante vendedor le informó cortésmente que el tamaño de su pedido no estaba, en la redacción de la marca, alineado con el posicionamiento actual de la empresa. Ernesto Beltrán le había dado el nombre de Mateo a Valeria. Condujo hasta el almacén un jueves ventoso, estacionó junto al único camión de reparto que poseía Construcciones Durán y entró esperando a un hombre con un discurso bien ensayado. Lo que encontró fue a un padre alto y cansado con una camisa de franela limpia, que le mostró 3 piezas de muestra, le dijo lo que podía y no podía hacer, le puso un precio justo y le prometió una fecha de entrega. Le gustó la franqueza. Hizo el pedido en el acto. Los 18 juegos de mesitas de noche, cabeceros y pequeños escritorios llegaron a tiempo y sin rasguños. Cada pieza llevaba una pequeña placa de latón dentro del cajón inferior, Construcciones Durán, Cleveland, Ohio. Valeria lo llamó 3 semanas después de la instalación. 2 huéspedes habían golpeado la esquina de una mesita de noche contra el marco de una puerta. Quería un presupuesto para el reemplazo. Él le envió un panel de reemplazo sin cargo porque el panel había sido diseñado para ser reemplazado desde el principio. Ella se lo contó a una amiga. La amiga dirigía un edificio de apartamentos para estancias prolongadas en Lakewood. Llamó a Mateo y compró 80 piezas. Ella se lo contó a una pequeña cadena de 3 moteles en Pensilvania. Invitaron a Mateo a una sola reunión y regresaron con un pedido que duplicó el tamaño de su equipo. Construcciones Durán no creció mediante publicidad. Creció por el boca a boca entre personas a las que ninguna publicidad habría llegado. Dentro de Coldwell Atelier, la contabilidad contó la historia antes que nadie en la sala de juntas. Bernardita Hidalgo, la jefa de contabilidad de larga trayectoria, notó algo silencioso en las cuentas por cobrar. Los grandes números de los nuevos contratos parecían impresionantes, pero pagaban tarde y venían acompañados de contracargos. Mientras tanto, las cuentas pequeñas, las cadenas modestas y los operadores regionales que habían pagado cada factura el día 30 de cada mes durante años, estaban disminuyendo. Bernardita lo mencionó 1 vez, 2 veces, y luego 3 veces en correos electrónicos cada vez más directos. Valentina no tuvo tiempo para eso. Luego, un director de ventas le dijo a Valentina que 3 de sus antiguos clientes del mercado medio habían cambiado a un nuevo proveedor en el lado este llamado Construcciones Durán. Valentina dejó de caminar. «¿Durán?», dijo. «¿Durán quién?». Cuando la respuesta le llegó esa tarde, se sentó en su silla durante mucho tiempo sin hablar. Buscó los archivos públicos de la empresa. Vio la dirección. La reconoció. Era el edificio que ella había ordenado vender. Leyó los nombres de los primeros empleados de la empresa, Ernesto Beltrán, Adrián Navarro, Bernardo Guayase. Leyó los testimonios de los clientes. No eran los testimonios de un caso de caridad. Eran los testimonios de una empresa que se estaba comiendo su flujo de efectivo vivo. Por primera vez desde que había ocupado la silla de Coldwell Atelier, Valentina sintió el pequeño y frío movimiento de la duda cruzar su pecho. La reunión de selección final de North Star Hospitality se celebró en Chicago a mediados de marzo. 2 proveedores habían sobrevivido a la ronda final. Coldwell Atelier, la marca establecida, y Construcciones Durán, la pequeña empresa del lado este de Cleveland que el comité había añadido a la lista de finalistas casi por instinto después de un consejo de un operador de estancias prolongadas en Lakewood. Valentina llegó con un vestido de lana rojo oscuro, el cabello recogido, René blanco a su lado. Había pasado 2 semanas ensayando la presentación. Entró en la sala de juntas de Chicago convencida de que la única pregunta que importaba era el lenguaje de diseño. Descubrió en los primeros 10 minutos que el comité tenía otras preguntas. El presidente del comité era un hombre cuidadoso de unos 60 años llamado David Reston. Había dirigido hoteles durante 40 años. No preguntó sobre el lenguaje de marca. Preguntó sobre el costo de mantenimiento. Preguntó si las empresas licitadoras podían reemplazar una sola superficie de escritorio dañada sin reemplazar todo el escritorio.
Preguntó la tasa de defectos promedio en envíos de larga distancia. Preguntó si el licitador podía garantizar una ventana de reemplazo de 48 a 72 horas durante una temporada de renovación de imagen. Valentina respondió en el lenguaje que mejor conocía. Habló sobre herencia, sobre artesanía, sobre la creación de una experiencia. René intentó llenar los vacíos operativos. Los números que produjo eran amplios y redondeados. El comité tomó nota sin expresión. En la segunda hora, llamaron a Construcciones Durán. Mateo entró en la sala con una chaqueta azul marino sobre una camisa blanca. Con él vinieron Adrián Navarro, Bernardo Wallace y una joven gerente de logística llamada Hilary Stone, que se había unido a la empresa 3 meses antes. No trajeron una presentación de diapositivas. Trajeron una mesita de noche, un escritorio de pared y una pequeña caja de herramientas de metal. Mateo colocó la mesita de noche sobre la mesa de juntas frente al comité. No comenzó con lenguaje de marca. Pidió al comité que imaginara 6 meses después de su gran reapertura a una camarera encontrando un arañazo profundo en la cara frontal de una mesita de noche. Preguntó qué requeriría su proveedor actual para resolverlo. Luego abrió la caja de herramientas, quitó 2 tornillos, deslizó el panel frontal dañado de la mesita de noche y deslizó un panel nuevo. El reemplazo se completó en poco menos de 2 minutos. El comité se inclinó hacia adelante. Los guió a través de los datos estructurales, pruebas de estrés del marco, conteos de ciclos de bisagras, clasificaciones de abrasión de la laca. Presentó un gráfico de costo de propiedad a 3 años. Presentó sus compromisos de entrega. Nombró su proceso de inspección. No mencionó a Coldwell Atelier ni una vez. No necesitaba hacerlo. El comité preguntó por qué se debería confiar un despliegue nacional a una pequeña empresa. Mateo respondió sin levantar la voz, porque nos construimos a partir de los errores que las grandes empresas ya no están dispuestas a ver. No les prometemos una entrega más rápida en un eslogan. Les prometemos un sistema diseñado para darles una entrega más rápida. Presentó el despliegue por fases. Podía comprometerse a 3 propiedades piloto en los primeros 90 días, 8 más durante los siguientes 6 meses. Capacidad nacional total en 18 meses con una opción para que el comité se retirara de cualquier fase que no cumpliera con los objetivos de calidad. 2 horas más tarde, David Reston regresó y anunció la decisión. Construcciones Durán estaría a cargo de la primera fase. Se agradeció a Coldwell Atelier por su presentación y se la despidió. René comenzó a murmurar algo sobre el precio. Valentina no respondió. Entendió en ese momento que Construcciones Durán no había ganado por ser más barato. Había ganado por haberse construido en torno exactamente a las cosas que ella había decidido que estaban por debajo de ella, afuera de la sala de juntas, en un corredor del hotel de Chicago que olía vagamente a líquido de limpieza y flores recién cortadas. Valentina alcanzó a Mateo. Los inversores estaban detrás de ella. El comité ya se movía hacia el siguiente punto del orden del día y, por un largo momento, solo estaban ellos dos. No comenzó con enojo. Cuando habló, su voz era más baja que la que usaba en las salas de juntas. ¿Hiciste todo esto, dijo, para demostrar que yo estaba equivocada? Mateo respiró hondo. Podría haberle hablado de la noche en que Sofía le preguntó si había terminado. Podría haberle hablado del techo del almacén y del préstamo de Ernesto Beltrán. No lo hizo. No, dijo. Lo hice para que mi hija supiera que una sola frase cruel no decide quién es su padre. Valentina no tuvo una respuesta preparada. El silencio entre ellos en ese corredor fue el más largo que había permanecido quieta en todo el año. Él habló una vez más, con suavidad. Le dijo que Coldwell Atelier había sido una vez digna de respeto. Su padre la había construido caminando por el piso del taller a las 6:00 de la mañana, conociendo sus carpinteros y proveedores por su nombre, tratando a los clientes pequeños y grandes con la misma paciencia. Valentina, dijo, no había debilitado la empresa porque no fuera inteligente. La había debilitado porque había olvidado, en algún punto entre las portadas de revistas y las inauguraciones de galerías, que la marca siempre había sido la base, no la fotografía.
Ella escuchó. No interrumpió. No levantó la barbilla para discutir. Cuando él se giró para irse, ella no lo llamó. Dio su espalda mientras caminaba por el corredor con la caja de herramientas en una mano y la carpeta en la otra. Luego se quedó allí varios minutos más mirando la alfombra. En los meses siguientes, Construcciones Durán completó los primeros 3 proyectos piloto de Northstar antes de lo previsto. El comité aprobó la segunda fase. La empresa contrató a 12 artesanos más, en su mayoría hombres y mujeres que una vez habían trabajado bajo el mando del padre de Valentina, y reconstruyó el muelle de carga bajo un techo nuevo y limpio. El almacén del lado este, iluminado por las noches por altas lámparas de sodio sobre un lote pavimentado, se convirtió en un elemento fijo en el vecindario. El nuevo letrero de Construcciones Durán sobre el muelle de carga brillaba de un azul limpio en la oscuridad. Calpel Atelier no colapsó. Valentina, después de una larga reunión con su junta, retiró la línea de productos exclusivos y volvió a contratar a 2 de los inspectores senior que había despedido. René Blanco dejó la empresa ese mismo año. Bernardita Hidalgo fue nombrada directora de operaciones. La marca comenzó el lento proceso de recordarse a sí misma. Una noche de finales de otoño, Mateo llevó a Sofía al almacén después de la escuela. Las luces estaban encendidas. Hilary Stone estaba en la radio con un conductor cerca de Toledo. Adrián y Bernardo estaban terminando el último de un pedido personalizado para un hogar de veteranos en Akron. Sofía sostenía el conejo de peluche desgastado con un brazo y la mano de su padre con la otra. Inclinó la cabeza hacia atrás y miró el nuevo letrero. Papá, dijo después de un largo rato. ¿Todavía estás triste porque ella dijo que habías terminado? Mateo miró el letrero. Pensó en la noche, 3 años atrás, cuando había escrito el nombre de la empresa en una hoja de papel en blanco en la mesa de la cocina. Pensó en el conejo que ella sostenía y en Hannah y en todas las largas noches desde entonces. No, cariño, dijo. A veces la gente solo dice que has terminado porque no están lo suficientemente cerca para verte empezar de nuevo. El viento se movió a través del lote. Las letras azules del letrero capturaron el último destello de la luz de la calle. Dentro, Bernardo Wallace se rió de algo que Adrián había dicho. Un motor de camión arrancó junto al muelle. Valentina una vez le había dicho que había terminado. No sabía que algunas personas solo comienzan verdaderamente cuando el resto del mundo cree que no les queda nada por perder.